La gravedad. Parece la ley más simple del universo, ¿no? Lo que sube tiene que bajar. Sí, parece casi de sentido común. Pero los documentos que vamos a ver hoy la describen como una fuerza que es, a la vez, arquitecta de galaxias y casi un fantasma. Totalmente. Y esa es la gran paradoja. Una fuerza que organiza el cosmos pero que es tan débil que es casi imposible de medir entre dos objetos aquí en la Tierra. Pues esa es un poco la misión de hoy, ¿no? Seguir el rastro de la gravedad. Exacto. Desde un pequeño problemilla con la órbita de Mercurio hasta los cúmulos de galaxias. Y veremos cómo se las ingeniaron para pesar la Tierra. Que eso suena increíble. Y por qué, a pesar de todo, sigue siendo uno de los mayores rompecabezas de la física. Vale, pues vamos a empezar por ese problema del que hablabas. Uno muy cercano, Mercurio. A principios del siglo XX, los astrónomos se dieron cuenta de que su movimiento no era exacto. No cuadraba, ¿no? Había un pequeño tambaleo en su órbita que las leyes de Newton, que eran perfectas para todo lo demás, no podían explicar. Y esas pequeñas grietas en la física suelen ser importantes. Anuncian terremotos. Y el terremoto, claro, fue Einstein. Pero, ojo, esto no significa que Newton estuviera equivocado. No, claro. Ni mucho menos. De hecho, lo alucinante es lo bien que funcionan sus leyes en casi todas partes. Lo que Einstein propuso fue algo radicalmente distinto. Que la gravedad no es una fuerza que tira. Exacto. Sino una curvatura del propio tejido del espacio-tiempo. Y esa pequeña curvatura extra, provocada por la masa del Sol, explicaba a la perfección ese tambaleo de Mercurio. O sea que el mapa de Newton era increíblemente bueno, pero le faltaba un poquito de zoom para ese rincón del sistema solar. Precisamente, esa es la idea. Y para ver lo bueno que era ese mapa, las fuentes nos llevan mucho, mucho más lejos. A las estrellas binarias. A las estrellas binarias. La primera prueba de que la gravedad actúa igual a años luz de distancia. Dos estrellas, danzando una alrededor de la otra. Y aquí el texto nos muestra una imagen que, a primera vista, parece que no funciona. Describen una elipse, como se espera, pero el centro de la órbita no está donde debería. Parece un fallo, ¿verdad? Uno podría pensar, vale, hasta aquí llegó Newton. Sí, que a esas distancias la ley falla. Pero aquí es donde entra la genialidad. Antes de tirar una ley por la borda te preguntas, ¿y si el problema no es la ley, sino cómo la estamos mirando? La perspectiva. La perspectiva. No vemos esa órbita de frente, la vemos inclinada en el espacio. A ver si lo entiendo. Es como ver la sombra de un plato. El plato es un círculo perfecto, pero su sombra en la pared puede ser un óvalo deformado. ¿Algo así? Es exactamente eso. Vemos la sombra de la órbita. Y cuando corriges matemáticamente esa inclinación, ese truco de perspectiva, Todo encaja. todo encaja a la perfección. La aparente contradicción se convierte en una confirmación brutal de la ley. Vale, me queda claro. Estrellas binarias, comprobado. Pero el texto nos lleva aún más lejos, a un cúmulo globular. Lo describe como uno de los objetos más hermosos del cielo. Y lo son. Son espectaculares. Es una esfera gigante con cientos de miles de estrellas, todas juntas. Y la pregunta es, ¿qué las mantiene unidas sin que choquen o salgan disparadas? Pues solo hay una fuerza candidata. La gravedad. Cada estrella tira de todas las demás y se crea un equilibrio. Bueno, casi perfecto. Y la escala sigue y sigue, porque ese cúmulo, que ya es enorme, es solo un puntito dentro de una galaxia. Una galaxia que puede medir 100.000 años luz de diámetro. La única fuerza que conocemos capaz de mantener unida una estructura así de colosal es la gravedad. Espera un momento. El siguiente paso que se menciona son los cúmulos de galaxias. O sea, ya no son estrellas, son galaxias enteras, cada una con miles de millones de estrellas, agrupándose. Grandullones agrupándose con otros grandullones. Hablamos de estructuras que son una décima parte del tamaño conocido del universo. Y la gravedad sigue ahí, mandando. Sigue siendo la que manda. Y esto nos lleva a una conclusión, que a mí me vuela la cabeza. ¿Cuál? Que la gravedad de la Tierra, la que hace que esta taza no salga volando, no tiene un límite, no se acaba en la atmósfera. Simplemente se debilita. Se va debilitando, se difumina, se suma a la de otras estrellas para formar la gravedad de nuestra galaxia, que a su vez tira de otras. El campo gravitatorio de la Tierra técnicamente se extiende hasta el final del universo. Es una idea vertiginosa.
Vale, hemos ido a lo más grande. Pero Newton dijo que todo atrae a todo. ¿Eso significa que, no sé, que estos dos micrófonos se están atrayendo ahora mismo? Se están atrayendo. Poquísimo, pero sí. Suena a ciencia ficción. ¿De verdad se puede medir algo tan increíblemente débil? Se puede. Y se hizo. En un experimento del siglo XVIII que es una obra de arte de la delicadeza. El de Henry Cavendish. Cuéntame, porque el montaje suena a locura. Lo era. Imagina una barra, con dos bolitas de plomo en los extremos. Y todo esto colgado de una fibra de cuarzo finísima, más fina que un pelo. ¿Y ya está? No, ahora viene lo bueno. Acercó dos bolas de plomo mucho más grandes, muy pesadas, a las bolitas pequeñas. ¿Y la atracción entre ellas? La minúscula, casi inexistente fuerza de atracción hizo que la fibra de cuarzo se torciera. Un poquito, una fracción de grado. Espera. ¿Me dices que todo el cálculo para pesar el planeta se basó en medir cuánto se retorcía un hilo por la atracción de unas bolas de plomo? Exactamente. Parece un truco de magia, ¿verdad? Es que me parece increíble que tuvieran la precisión para hacer eso entonces. Pues así fue. Y midiendo esa torsión, Cavendish calculó por primera vez el valor de G, la constante de gravitación universal, la G mayúscula de la fórmula, y llamó a su experimento, muy acertadamente, pesar la Tierra. ¿Por qué? Porque una vez que tienes G, ya sabes con qué fuerza te atrae la Tierra, tu peso, y sabes el radio del planeta. Con eso, la única incógnita que te queda en la ecuación es la masa de la Tierra. Fue la primera vez que supimos cómo de masiva es la roca sobre la que vivimos. Un logro monumental. Y de paso, con ese mismo dato, ya podías pesar el Sol y los demás planetas. Increíble. Hay otra verificación que me ha llamado mucho la atención. El texto pregunta si la fuerza de la gravedad es exactamente proporcional a la masa. Ajá, y de ahí sale el famoso experimento de Galileo en la Torre de Pisa, claro. Dejar caer una bola pesada y una ligera. Exacto. La consecuencia de esa proporcionalidad perfecta es que todo cae con la misma aceleración. Una pluma y una bola de cañón, si quitas el aire, llegan al suelo a la vez. Y por eso un astronauta parece flotar en el espacio. No flota, está en caída libre perpetua. Él, y la estación espacial, y la llave inglesa que se le escapa, todos están cayendo juntos hacia la Tierra a la misma velocidad. Y lo fascinante es la precisión con la que se ha comprobado esto. El texto habla de un error menor a una parte en 10.000 millones. ¿Cómo se llega a esa exactitud? Con un método moderno muy ingenioso. A ver, piensa que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿vale? Vale. Pues todo lo que hay en la Tierra está siendo atraído por el Sol. Pero a la vez, por la inercia de la órbita, somos como lanzados hacia afuera. Como en una curva en un coche. Justo. La clave es que ambas fuerzas, la atracción y la inercia, dependen de la masa. Si esa dependencia no fuera idéntica, materiales distintos como el plomo y el plástico se moverían de forma diferente. Uno se acercaría un poquito al Sol y el otro se alejaría. Pero no lo hacen. No lo hacen. Se mueven exactamente igual, confirmando el principio de Galileo con una precisión asombrosa. Entonces, después de todo este viaje, ¿para qué nos sirve esto en el día a día? El texto es un poco irónico aquí. Dice que la gravedad tiene menos aplicaciones prácticas que otras leyes. Sí, es una observación curiosa. Menciona la prospección geofísica, predecir las mareas, las órbitas de los satélites, y luego mete la puya. La de los astrólogos. Sí, que usan avances de nuestro conocimiento para insistir en tonterías que tienen 2000 años. Una buena puya, sí. Sin duda. Pero aunque las aplicaciones tecnológicas directas sean limitadas, su papel en el universo es fundamental. Quizá el más importante es que es la partera de las estrellas. La partera. Sí. En esas nubes gigantes de gas y polvo, las nebulosas, la gravedad es la que empieza a juntar el gas. Poco a poco. Y al comprimirse, se calienta. Sube la presión, hasta que se enciende la fusión nuclear y nace una estrella. Es un ciclo de creación constante. ¿Impulsado por la gravedad? Y aquí es donde las fuentes nos llevan a los grandes misterios. ¿La gravedad sigue la ley de la inversa del cuadrado? La electricidad también. Son casi gemelas en su fórmula. Y la pregunta del millón es, son dos caras de la misma moneda. Es el santo grial de la física. La teoría de la unificación. Pero, como dice el texto, nuestras leyes son como una multitud de piezas que no encajan del todo bien. Y el principal obstáculo aquí es la diferencia de intensidad. Es brutal. El ejemplo que pone el texto con dos electrones es demoledor.
Se repelen por la electricidad y se atraen por la gravedad. Y la relación entre una fuerza y otra, Es un número ridículo. ridículamente pequeño. Es que ridículo se queda corto. Es un 1 dividido por un número con 42 ceros. Para. Un número con 42 ceros. Es que ni siquiera sé cómo se llama un número así de grande. Es una desproporción que no tiene ningún sentido. No lo tiene. Es un misterio profundísimo. Nadie entiende de dónde sale esa cifra. El texto menciona que alguien intentó relacionarlo con otra cifra de 42 ceros. Sí, un intento un poco desesperado. La relación entre el tamaño del universo y el de un protón. Pero esa idea implicaría que la constante g de la gravedad cambia con el tiempo, a medida que el universo se expande. Y no hay pruebas de eso. Ninguna. Todas las pruebas dicen que la constante es constante. El misterio continúa. Y por supuesto no podemos olvidar que la teoría de Einstein, aunque sea una mejora de la de Newton, tampoco es la última palabra. Exacto. Nos falta la pieza final del puzzle. La teoría cuántica de la gravedad. Esa. La teoría que una por fin el mundo de lo muy grande, el de la gravedad y las galaxias, con el de lo muy pequeño, el de la mecánica cuántica. Nuestro conocimiento sigue incompleto. Pues menudo viaje. Desde un tambaleo en Mercurio hasta los límites de lo que sabemos. Y en todo este recorrido, la ley de la gravedad nos ha mostrado 3 cosas impresionantes. A ver, Primero, es matemática, pura. Se expresa en una fórmula simple, elegante. segundo, Segundo, que no es exacta, o al menos nuestra comprensión no lo es. Siempre queda, como dice el texto, un ápice de misterio, una puerta abierta a una idea mejor. y la tercera. Y la tercera, y quizá la más importante, es que es simple. Su principio básico es increíblemente sencillo, aunque sus efectos den forma a todo el universo. Hay una frase final en el texto que me ha parecido potentísima. La naturaleza utiliza solamente las hebras más largas para tejer sus formas, de manera que cada pequeño rincón de su tela revela la organización de la totalidad del tapiz. Es una imagen preciosa. Y nos deja con una última idea. Si una ley tan sencilla es capaz de describir la caída de una manzana y la danza de galaxias, ¿qué otros patrones universales, qué otras hebras de ese tapiz podrían estar ocultas en las leyes más simples que nos rodean, esperando a que las descubramos?